Bueno, suponemos que ahora lo que nos interesa saber es la variación del precio del metro cuadrado de construcción en términos reales en Uruguay. Es decir, yo quisiera saber la variación del precio del metro cuadrado de construcción en términos reales en Uruguay. En términos reales significa no medido el precio del metro cuadrado en dólares o el precio del metro cuadrado en pesos, sino lo que quiero saber es el precio del metro cuadrado en cosas. Es decir, por ejemplo, imagínense que lo único que hay son lechugas, es el precio del metro cuadrado medido en lechugas. Es decir, cuántas lechugas tengo que dejar de consumir para poder pagar un metro cuadrado de construcción. La pregunta es relevante porque imagínense que ustedes producen lechugas, es decir, ustedes producen bienes, entonces ¿cuántos bienes tienen que vender para poder mm, pagar un metro cuadrado de construcción? A ustedes lo que les interesa es que cuando pase el tiempo, si ustedes tienen lechugas, que cada vez tener que vender menos lechugas para pagar un metro cuadrado de construcción. Y al revés, si ustedes tienen metros cuadrados construidos, lo que les conviene es que el precio del metro cuadrado suba. Y entonces ustedes en términos reales, cada vez que vendan un metro cuadrado de construcción, van a comprar muchas más lechugas que antes. Entonces, vamos a fijarnos, ¿qué es lo que necesitamos para saber la variación del precio del metro cuadrado de construcción en términos reales? Una es saber cuánto varió el precio de la construcción en el año 2012. Si se fijan, esto lo sacamos del diario, son datos verdaderos, la variación del precio de la construcción, que le puse índice de precio de construcción, índice de la construcción, en el año 2012 en pesos, fue más 15,18%. Eso significa que si un metro cuadrado de construcción eran 100 pesos, al año al 1 de enero del 2012, al 1 de enero del 2013, ese metro cuadrado sale 115,18 pesos el metro cuadrado. Y también me va a interesar la inflación, es decir, cuánto aumentó el precio de las cosas en Uruguay, el precio de la lechuga. Entonces fíjense que los precios, que es ese pic que aparece ahí, el precio, la variación de precios del 2012 en pesos es 7,48%. Acá ya tienen otra vez una intuición de lo que va a pasar con el precio, de lo que está pasando con el precio de la construcción en el año 2012 en Uruguay. Fíjense que la construcción, ¿quién subió más rápido? ¿La construcción o el precio de las lechugas? Y bueno, acá lo que dice que la construcción, el precio del metro cuadrado de la construcción, subió el doble casi de rápido del precio de las cosas. Entonces fíjense, ¿cuál es la intuición? Que por cada metro cuadrado, al término del año 2012, voy a necesitar vender, voy a dejar de consumir un montón más de lechugas, ¿no? Es decir, en términos reales, voy a tener que, cada metro cuadrado compra más cosas. Claro, ahí lo ven, ¿no? Es decir, por cada metro cuadrado de construcción, ahora necesito 15% más de pesos, en cambio por el precio de la lechuga necesito 7,48% más de pesos, con lo cual tengo que vender más lechugas para poder comprar un metro cuadrado de la construcción. Bueno, vamos a verlo de otra manera, por si no se entiende esta intuición. Fíjense, al 1 de enero del 2012, ¿a qué va a ser igual el precio del metro cuadrado de construcción en términos de lechugas? Fíjense que es lo que aparece ahí, ¿no? M supra 0 dividido P supra 0 sub L. ¿Qué significa eso? Eso es el precio. M, ¿qué es? Es el precio del metro cuadrado de construcción dividido el precio de la lechuga. Fíjense, ¿por qué es así? Bueno, porque imagínense que en Uruguay el precio del metro cuadrado en pesos, que más o menos son 40.000 pesos. Cada metro cuadrado de construcción sale 40.000 pesos. Y el precio de la lechuga es 10, ¿no? Entonces significa que el metro cuadrado de construcción en Uruguay es equivalente al 1 de enero del 2012 a 4.000 lechugas. Es decir, yo tengo que dejar de comprar 4.000 lechugas para pagar un metro cuadrado de construcción. O lo que es lo mismo, yo tengo que producir 4.000 lechugas para pagar un metro cuadrado de construcción, ¿no? O también lo pueden ver así, si yo soy constructor y tengo un metro cuadrado de construcción, voy a poder comprar 4.000 lechugas. Es decir, es en temas reales, ¿no? A eso se refiere cuando decimos la variación del precio del metro cuadrado en términos reales. Es decir, no es en términos de pesos ni de dólar, sino en términos de cosas. Es decir, cuántas cosas puede comprar un metro cuadrado. Entonces yo quiero saber la variación del precio del metro cuadrado de la construcción medido en lechugas. Acá sé que el 1 de enero del 2012
El precio del metro cuadrado en lechugas son 4.000 lechugas. ¿Qué es lo que va a pasar al 31 de diciembre del 2012 o 1 de enero del 2013 a las 0 horas de la mañana? Y bueno, ¿qué es lo que tengo en el numerador? Voy a tener el precio del metro cuadrado de la construcción que tenía antes, M supra 0, por 1 más 0,1518, ¿vieron? Que es lo que aumentó el precio del metro cuadrado. Es decir, ¿cuánto va a valer en pesos un metro cuadrado al 31 de diciembre del 2012? Y bueno, va a valer lo que valía antes, que M sub 0 por 1, más un cachito de lo que aumentó. Es decir, más lo que aumentó, ¿no? Es decir, el 15,18% de lo que tenía antes. Con lo cual, el precio del metro cuadrado de la construcción en pesos al 31 de diciembre del 2012 es lo que teníamos antes por 1 más lo que aumentó el precio del metro cuadrado de la construcción. Bien, ¿cuál es el precio de la lechuga hoy? Es decir, al 31 de diciembre del 2012. Y bueno, va a ser el precio de la lechuga ayer, que es P sub 0, el precio de la lechuga al 1 de enero del 2012, por 1 más lo que aumentó la lechuga en este año, ¿no? Esto es bien es algo como bien sencillo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el precio de la lechuga hoy si antes era PL? Bueno, es PL por 1 más la variación. Bien. Si yo quisiera saber la variación entonces del precio del precio del metro cuadrado de construcción en términos reales, esto es lo que tenía antes, esto es lo que tengo ahora, y entonces, como siempre, esto es una cuentita normal que es B menos A sobre A, es decir, lo que tengo a lo último menos lo que tenía antes sobre antes, es la variación real, ¿no? Es decir, acá tienen A, acá tienen B, ¿cómo hago para saber la variación? En A tienen el precio del metro cuadrado en lechugas en el momento de partida, en B tienen el precio del metro cuadrado de las lechugas en la llegada, es decir, al año siguiente. ¿Cómo hacen para saber la variación? Esto como en la escuela, es B menos A sobre A. Es decir, entonces, la variación, lo que aparece ahí es la variación, a ver si lo logro ver todo, ahí más o menos se ve. La variación del precio del metro cuadrado de la construcción, es decir, la variación del índice de la construcción en términos reales, en términos de cosas, es el precio de la construcción, del metro cuadrado de construcción en términos reales al 31 de diciembre del 2012, que es lo que aparece ahí en el numerador a la izquierda, menos el precio de, acá hay una cosa que no la puse bien, esto es, esta W que está acá, en verdad es una, esto que está acá es una M y esto que está acá es una P, simplemente que me quedó mal. A ver si lo arreglamos. Espera un poquito. Vamos a arreglar esto. Bueno, ahí lo arreglé. Es decir que, entonces yo quiero saber la variación del precio del metro cuadrado de la construcción en términos reales en un año. Entonces voy a tener lo que tengo en el numerador a la izquierda, es el precio del metro cuadrado de la construcción al 31 de diciembre del 2012, es decir, lo que está en el numerador a la izquierda, menos lo que está en el numerador a la derecha, que es el precio del metro cuadrado de la construcción el año anterior, dividido el precio del metro cuadrado de la construcción en el año anterior. Bueno, y eso lo pasamos a números, ¿no? Porque fíjense, otra vez, ¿no? Lo que puedo hacer es que esto que está acá, ¿no? Y esto que está acá lo saco de factor común y se me va con esto que está acá. Y entonces, ¿cómo me queda? Bueno, me queda 1 más 0,518 dividido 1 más 0,0748 menos 1, ¿no? Es decir, 1 más la variación del precio del metro cuadrado en pesos dividido 1 más la variación del precio de la lechuga en pesos menos 1, y eso me da 7,164%. ¿Esto qué significa? Bueno, esto es cuánto aumentó el precio del metro cuadrado medido en lechugas. Fíjense, ¿quién no va a estar contento acá? El productor de lechugas. Porque eso significa que antes él compraba un metro cuadrado de construcción, imagínense, con 100 lechugas, y ahora necesita 107 lechugas para comprar un metro cuadrado de la construcción. ¿Y quién está contento? El de la construcción, que antes vendía un metro cuadrado de la construcción y conseguía 100 lechugas, y ahora por cada metro cuadrado de construcción que vende,
consigue 107 lechugas. Bueno, en términos generales entonces es 1 más 0,1518 dividido 1 más 0,0748 menos 1. Fíjense que acá está la formulita general entonces, que sale de ahí. Entonces la variación del índice del precio de la construcción medido en términos reales, es decir, medido en términos de cosas, no en pesos ni en dólares, sino en lechugas, ¿a qué va a ser igual? A 1 más el índice, la variación del índice del precio de la construcción en pesos, dividido 1 más la inflación. Esto está, acá esto no tiene por qué ir. Por 1 dividido 1 más la inflación, menos 1. Fíjense la intuición acá. Claro, fíjense que cada vez que sube el precio del metro cuadrado de la construcción, sube el precio del metro cuadrado real, ¿no? Es decir, que dado todo lo demás constante, si sube el precio del metro cuadrado de la construcción, el constructor va a estar contento, ¿no? Es decir, porque por cada metro cuadrado que vende puede comprar más lechugas, ¿no? Porque pi, que es el precio, se mantuvo constante. Y al revés, imagínense que el precio del metro cuadrado es constante y los precios suben, entonces significa que la lechuga se encarece y entonces el constructor va a estar menos contento porque por cada metro cuadrado va a poder comprar menos lechugas. Por eso es que la intuición de por qué el precio de la construcción está en el numerador y la inflación está en el denominador. La construcción, ¿cómo es que se dice? La demostración de esta formulita es lo que acabamos de hacer. Pero la intuición acá la ven de por qué cada vez que aumentan los precios, el poder de compra real de la construcción baja, ¿no? Porque claro, sube el precio de la lechuga, entonces por cada metro cuadrado de construcción puedo comprar menos lechugas. Bueno, en definitiva, entonces, y esto, fíjense que esto es similar para cada cosa que quieran ver. Imagínense que ustedes, en vez de ver el índice del precio de la construcción, quieren ver el índice del precio de la energía eléctrica, y ustedes quieren ver cuántas lechugas tienen que dejar de comprar por cada kilowatt, o como se llama, de UTE que quieren de comprar. Bueno, entonces va a ser 1 más la variación del precio de la UTE en pesos, dividido 1 más la inflación. Y así con cada cosa. Siempre es la variación de lo que ustedes quieren medir en términos reales, es 1 más la variación en pesos, dividido 1 más la inflación menos 1. Esta es la formulita final.